¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermosísimo don de la vida. Estamos en el comedor comunitario de la Sagrada Familia, el comedor de la Divina Misericordia, donde repartimos entre todos, con amor, con alegría, lo poquito o mucho que Dios nos da. Y los invitamos a esta reflexión en un dicho y un versículo en esta mañana bonita, lluviosa además. Que Dios te bendiga, tu servidor y amigo Padre Chuy. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Dios nos concede el hermoso don de la vida. Bienvenidos a este primer bloque de Reflexiones para la Vida. Estamos en un lugar de Salina Cruz que, gracias a Dios y por su providencia y el servicio de muchos, ha sido un lugar de refugio para las personas necesitadas. Es el comedor comunitario de la Divina Misericordia. El servicio a los pobres es muy importante. Jesús nos lo deja como un mandamiento. El servicio a los pobres en todos los sentidos. Son 14 obras de misericordia que tenemos que practicar nosotros los cristianos. Son 7 obras de misericordia materiales y 7 espirituales. Dar de comer al hambriento, al sediento, dar vestido al que no lo tiene, visitar al enfermo, enterrar a los muertos. Y hay muchas cosas que podemos hacer con dinero o sin dinero. Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, tolerar al que nos intolera y con paciencia cristiana y así muchas cosas más. Obviamente que dar siempre va a ser difícil, ¿no? El dicho que hoy vamos a reflexionar en un dicho y un versículo dice: ¿a quién le dan pan que llore? Y las penas con pan son buenas. Ahora, ¿qué pan comemos nosotros los cristianos? Nosotros como cristianos comemos el pan de Cristo. Claro que a todos nos gusta recibir, el problema es cuando nos toca dar. De repente en la vida, nosotros como seres humanos, decíamos en la reflexión anterior, que nos gusta solamente satisfacer nuestras necesidades personales y nos tenemos que educar en pensar en los demás. Los seres humanos somos en cierta manera egoístas porque solamente buscamos satisfacer nuestros instintos y necesidades básicas. Pero si damos el paso a pensar en el servicio y la ayuda a los demás, mientras nos dan a nosotros, pues sí, ¿a quién le dan pan que llore? Todos estamos contentos cuando recibimos. Ahorita está lloviendo, dice Jesús en un texto muy bonito. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, manda la lluvia sobre justos e injustos. Cuando construimos esto, era para enseñarnos que Cristo entrega su vida al máximo. Nos da su vida y nos entrega hasta la última gota de sangre y agua. En esa medida nosotros como cristianos o como hombres y mujeres de buena voluntad tenemos que aprender a dar, porque de lo contrario, lo que uno siembra eso cosecha. No es fácil. ¿A quién le dan pan que llore? Pues recibir desde niños, eso es, pues el niño llora y le dan y contento, ¿no? Pero poco a poco tenemos que ir moldeando nuestra vida, nuestro corazón, para, como decíamos en una reflexión anterior, hay más alegría en dar que en recibir, nos lo enseña Jesús. Entonces, si a quién le dan pan que llore, si estás contento al recibir, obviamente que estarás más contento si das. Es doble alegría, doble satisfacción. Sí, por supuesto, hay gente necesitada que quiere recibir esa alegría que también tienes tú. Y qué bonito es cuando alguien comparte con otro lo que ya recibió. Entonces, doble, triple alegría. Y aparte, al final de tu vida tienes la recompensa de que da Dios a los que comparten lo que Dios a su mismo tiempo nos da, ¿no? Vivimos en un tiempo donde, pues, si mi abuelo decía que a quién le dan pan que llore, no hay gente que dé paso sin huarache, con H, ¿sí? O con G, con guarache. Entonces, pues sí, pero si le subimos una rayita
a nuestra vida, a nuestra forma de pensar, a nuestro estilo de vivir. Entonces podemos llegar a la plenitud de la alegría, el gozo de vivir, de ser y de estar. Todos queremos que nos ayuden, todos queremos que nos den. Y es bonito recibir cuando eres niño, joven, cuando la vida, cuando consigues un trabajo y la vida te da oportunidades, cuando consigues con tu trabajo y ahorro la posibilidad de invertir y tienes tu ganancia porque invertiste. Todos queremos ganar, ¿no? Claro que cuando nos toca dar no es perder, pero bueno, de alguna manera al entregar lo que recibiste es como un tipo de pérdida, ¿no? Por eso Jesús cuando habla en el Evangelio, el que no renuncia a sí mismo, el que no se niegue, no va a entrar al reino de los cielos, nos pide una lógica de ganar. En muchos cursos que se dan de economía, por ejemplo, se dice que cuando uno invierte, no siempre es ganar, 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 3 veces ganar. A veces puede ser ganar, ganar, perder en una ocasión, pero al perder ganas porque te abres posibilidad en otro espacio. Pero bueno, aquí es cuestión de llegar a acuerdos contigo mismo, con los demás, es cuestión de llegar a acuerdos con la vida. Tu enojo te va a llevar a que el ganar, ganar termine siendo perdiendo, porque termine siendo una pérdida, porque no aceptaste el tercer paso que era perder. Ganar, ganar, perder. Bueno, aceptamos. Jesucristo en la cruz nos enseñó a aceptar la cruz, que es como un ganar. Lo dice San Pablo, para mí perder es ganar con Cristo, pero aquí el asunto es dónde te apoyas, ¿no? A quien le dan pan que llore significa que a todos nos gusta recibir, pero no tan fácil nos gusta dar. Pero en ese dar, que pues, el dar es desprenderte, te quedas sin nada, terminas ganando en la lógica de Cristo. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con el segundo bloque de reflexiones para la vida. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida, en un versículo de la Biblia que nos ayuda a reflexionar. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35, nos recuerda que dice Jesús: yo soy el pan de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida. A veces nos alimentamos de cosas que nos llenan la panza y está bien, porque de hecho, pues tenemos que comer para vivir o sobrevivir. Pero Jesús quiere que demos un paso a alimentarnos también espiritualmente. No es fácil en la vida, por supuesto, y más en esos tiempos cuando se ponen difíciles las cosas por la guerra, el hambre, las sequías o las lluvias de más, las inundaciones. No es fácil la vida, pero bueno, de todas maneras, mi abuelo decía que el que quiera azul celeste, que le cueste. Pero pues es el costo de la vida, ¿no? Es el riesgo de vivir, de trabajar, luchar y conforme trabajas, pues tienes. Y si trabajas y ahorras, tienes más. Si trabajas, ahorras e inviertes, tienes más. Si trabajas, ahorras e inviertes, ayudas a los pobres. Pero aquí está el asunto, aquí es donde la puerca torció el rabo, decía mi abuelo, cuando nos toca compartir, cuando nos toca dar. Pero fíjate que en el dar está la ganancia. Estamos hablando de que a veces el dar para algunos
lo consideran como una pérdida. Pero Jesucristo, cuando nos propone lo contrario, que el que guarda para sí mismo pierde su vida, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si al final pierdes tu vida y te destruyes? Y el dar, que parece una pérdida, al final se convierte, según la lógica de Cristo, en una ganancia. Claro, depende desde qué perspectiva lo veas, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista de solo ganar, 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 pues el dar termina siendo una pérdida. Nada más que en la historia de aquel personaje que todo lo que tocaba lo convertía en oro, el rey Midas, no daba un paso sin ganancia. Y ya no pudo ni siquiera abrazar a su hija porque la miraba con sentido de pesos, ¿no? Ya no pudo darle una manzana a su hija porque la manzana la miraba como ganancia, mejor la vendo. Sí, hay gente que es muy hábil para los negocios, pero Jesucristo nos propone también ser hábiles para hacer el bien. La Madre Teresa de Calcuta decía que si los delincuentes están organizados, ¿por qué tú no te organizas para el bien? Y hay más alegría en dar que en recibir. Obviamente que ahí volvemos a lo mismo, depende desde qué perspectiva lo mires. Jesucristo nos invita a cambiar esta lógica egoísta por la lógica de la generosidad. Y ahí una madre va a encontrar más alegría en dar vida a una hija que en quitárselo a un hijo. Va a encontrar más alegría a una sociedad que cuida a sus ancianos hasta el final de su vida que procurando la eutanasia. Hay más alegría en educar a un hijo, claro que hay sacrificio, ¿no? Sacarlo adelante y proyectarlo hacia un futuro de desarrollo, de educación, de profesionalismo, que guardar tu vida para ti. Como iglesia, como sociedad, como política, como servidores públicos, todos tenemos que buscar el bien de los demás, el bien común. Somos seres que estamos en relación. Si caemos en el egoísmo y el individualismo, obviamente que esto nos va a llevar a la autodestrucción, porque estamos en relación. Porque siempre, para un violento siempre va a haber uno más violento que él. Para un avaricioso siempre va a haber uno más ventajoso que tú. Entonces, el que avienta tierra para arriba le cae encima, dice otro dicho popular, y lo que tú siembres eso coseches. Jesucristo habla de la misericordia, por ejemplo, del amor sembrado, y se practicará misericordia con el que fue misericordioso. No es fácil vivir en la lógica de Jesús, pero es sencillo entenderlo y en la medida de que lo vas practicando, se va haciendo un hábito, una virtud y llegas a la santidad. Obviamente que tanto tú como yo, esto se aprende. Y luego tenemos el ejemplo de los santos. Hay tanta gente buena que va delante de nosotros que abrió surco, abrió brecha. A nosotros nos toca nada más seguir el ejemplo de Jesús, de los santos, Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, por mencionar solo unos, ¿no? La Virgen María, obviamente, la sierva del Señor. Si caemos en esa trampa del egoísmo, bueno, pues la sociedad consumista ha caído en la drogadicción, y las enfermedades del siglo, pues es la depresión, la autodestrucción, el suicidio. Puedes llenarte de placer, puedes autosatisfacerte, pero llegas propiamente a la locura de la adicción y de la autodestrucción. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con el tercer bloque de reflexiones para la vida que nos ayudan, cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Qué bueno que sigues con nosotros en Reflexiones para la Vida. Ahora vamos al tercer bloque en cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. El Papa Francisco decía a propósito de la comida compartida que no hay que tirar la comida, que se tiran en las grandes empresas o en el mercado de valores, en el caso de la Bolsa de Nueva York, el dinero especulativo pues hace que algunos países entren en crisis y otros se enriquezcan más.
En Chicago, la bolsa de los alimentos hace que los precios del grano, la carne, aumenten, suban, bajen, dependiendo de la ganancia que ellos quieren obtener. Pero bueno, a nosotros como cristianos y a los hombres y mujeres de buena voluntad, en el foco rojo que está lanzando la misma ONU por el calentamiento global, por el cambio climático que va a traer o que ya está trayendo sequías o inundaciones, va a traer hambre, va a traer migraciones, va a traer lo que ya estamos viendo, nada más que si no detenemos este calentamiento global, el mundo va a entrar en una crisis mayor. ¿Y qué es lo que le hace falta al mundo? Repartir los alimentos que ya tenemos y producir. Son dos cosas, porque también si nada más repartes, pues se acaba, no hay, decía mi abuelita, un árbol que dé dinero, no hay bancos, bueno, hay bancos que producen billetes, pero se devalúa si haces más billete de lo que tanto en el trabajo o las reservas de oro tengan los bancos, ¿no? El trabajo que es productivo, entonces tenemos que producir, tenemos que ser generosos, ¿ves? Tenemos que ser serviciales. Por otro lado, el Papa Francisco, al invitarnos a no tirar los alimentos, sino a repartirlo a los pobres, estamos en el comedor comunitario donde todos los días de lunes a viernes aquí en Salina Cruz, en una red de bienhechores y de servidores, le servimos a los pobres 100, 200 raciones de comida al día. Gracias a Dios, entre comida caliente y despensas a los necesitados, cosas que nosotros compartimos, que nos toca a nosotros de nuestra bolsa sacar, tanto en el servicio. Aquí tenemos un lema: el que tenga mucho, que dé mucho; el que tenga poco, que dé poco; el que no tenga nada, que se dé a sí mismo, que ya es mucho. Y de esa manera, el segundo punto que recuerda el Papa que tenemos que hacer es el servicio. Si todos diéramos 2 horas de servicio a la semana, en alguna asociación, ONG, en un grupo de la iglesia, en un partido político que busca el bien común, no el bien de su grupo o de algunas personas, sino en un movimiento artístico o un grupo de periodistas, pero todo siempre enfocado al bien común, desde la perspectiva del servicio generoso y gratuito. Obviamente que tenemos que ir a trabajar en nuestra jornada de trabajo de 8 horas y necesitamos nuestra retribución en dinero, porque pues de eso vivimos, ¿no? Pero si nos metemos en nuestra cabeza la idea positiva del servicio, entonces este mundo puede cambiar. El problema es que nos metimos equivocadamente, desde hace 70, 80 años más o menos, el mundo occidental y propiamente el mundo globalizado entró en una especie de avaricia, de locura por tener más. Y al parecer, dicen los estudiosos, la naturaleza no está produciendo todos los alimentos que le estamos requiriendo, no alcanzan las tierras, según estudios, ¿no? Aunque sí hay alimentos acumulados suficientes para darle a los pobres. Entonces, ¿qué es lo que falta? Primero, que no comamos, que no usemos más de lo que necesitamos. Porque el mundo consumista nos llevó a consumir y a tirar y a no estar contentos. Entonces se requiere tener un estilo de vida más austero. Trabajar para producir riqueza o inventar. Ahorita con la ciencia y la tecnología y la biología aplicada, la genética, se pueden producir alimentos más sofisticados, algunos más nutritivos. Se puede, de tal manera que los países pobres tengan y ahí se puedan producir, porque tenemos que aprender a ser, este es el otro punto, sustentables, autosustentables y creativos en la generosidad, en el servicio. Motivar a otros que no pueden, de tal manera que al que motivas después y genera para sí mismo y para los demás. Crear dependencia no es lo correcto. Crear tanto ideológicas, políticas o religiosas, porque manipulan. Cristo viene a ponernos en movimiento. Saca tus 5 panes, 2 pescados. Además, Él mismo se hace pan, se hace Eucaristía, se hace pan ofrecido en la cruz, se hace vida ofrecida. Y esa es la lógica que nosotros como cristianos tratamos de seguir. Aquí en la parroquia de la Sagrada Familia, pues damos nuestro servicio a los pobres, en lo que se puede, claro.
porque todo es cooperación, todo es servicio. No es que haya un banco donde vamos a sacar dinero y ya. No, no. Aquí, de hecho, lo que vale más es cuando uno da. Santa Teresa de Calcuta decía, hay que dar hasta que nos duela. Si das lo que no te duele, o das de lo que te sobra, entonces ese dar no te enriquece. Tienes que dar, como platicábamos en otra ocasión, que cuando uno va a seleccionar sus cosas en este mundo consumista, hay que hacer tres montones. Las cosas que usas y que son útiles para ti, adelante, tú tienes derecho también. Las cosas que no usas y que le pueden servir a los demás, regálalas. Las cosas que no usas y además no le sirven a los demás y son basura, recíclalo. Y entonces de esa manera el mundo entrará, y tú mismo en tu propia vida entrarás en un proceso de regeneración, de transformación, de conversión, que te va a producir más vida a ti y produce vida a los demás, porque mi abuelita decía que los bienes son para remediar los males. Dale movimiento a la economía, a tus talentos, a tu creatividad. Entonces hay que dar y producir. Entonces hay que ser creativos. El que tiene una pequeña empresa, que la mantenga, porque estás dando trabajo. Entonces hay que ser creativos. Y el que le toca trabajar, pues que trabaje, porque de ahí come y de ahí produce para otros. Estamos en tiempos de definiciones en el mundo y necesitamos que pues pasemos del egoísmo a la generosidad. No es fácil. La siguiente generación, nosotros decía mi abuelita, ya vamos de paso, entonces la siguiente generación tiene que ser educada, dice el Papa, en la generosidad, en el servicio, en la fe también, porque luego llega uno al límite de lo humano y tenemos que pensar en la trascendencia para que no caigas en la locura de la droga, la desesperación y el suicidio. Pido a Dios que te bendiga. Vamos a una pausa y luego pues regresamos. Habrá que revisar nuestro estilo de vida, cómo es ahí en casa, el refrigerador cómo está. Si tiramos comida, si comemos, porque no son sobras, ¿no? Es comida que sirve, entonces se recicla y la comemos en la noche, no sé, la sopa que hicimos al mediodía. Otra vez sopa, pues es que hay sopa y la comemos con amor y alegría. Y luego compartimos nuestra sopa con los demás. Y entonces tendrás como recompensa el cielo. Esta es la recompensa que da Jesús a los que comparten su tiempo, su vida y su pan. Vamos a la pausa y luego regresamos. Gracias por habernos acompañado en Reflexiones para la Vida, su servidor y amigo Padre Chuy, en un dicho y un versículo. Gracias al señor obispo Monseñor Crispini, al equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec, a Esteban atrás de cámara. Su servidor y amigo Padre Chuy, sean felices, generosos, que sí se puede, claro, con la ayuda de Dios.